Bien, hermanos, les pido que por favor vayan conmigo en la Biblia. Vamos a leer una porción bíblica, oramos y damos inicio a nuestra clase sobre la historia de la iglesia. Vayan conmigo por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres el Dios eterno, el Padre de misericordia, el Padre de luz, el santo, el justo, el verdadero, el único Dios, el Creador, Señor. Y venimos a ti, Padre, como tu pueblo, como un pueblo que ahora somos por medio de nuestra fe en Cristo, de nuestra unión con Cristo. Señor, a suplicarte misericordia, a suplicarte que nos ayudes en esta clase, Señor. La realidad es que nada de lo que hacemos, Señor, lo podemos hacer sin tu ayuda, sin tu gracia, sin tu espíritu, Señor. Y yo te ruego que, Padre, que nos bendigas en este tiempo, en estas clases, como lo has venido haciendo, Señor, sobre la historia de la iglesia, de tu pueblo. Estamos mirando hacia atrás, Señor, y viendo lo que tú has hecho a lo largo de la historia. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre. Nos ayudes, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Me uses, Señor, en esta clase como una voz y que podamos salir de este lugar edificados, Señor, agradecidos, animados, Señor, a seguir viviendo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Bien, hoy vamos a continuar con nuestra clase sobre la historia de la iglesia. Y hoy vamos a ver, hermanos, específicamente lo que se conoció como el puritanismo. En la historia, el movimiento de los puritanos. Y nosotros, hermanos, la realidad es que cuando nosotros pensamos en esta palabra, un puritano, y aún en el mundo de afuera, es difícil, hermanos, que nosotros pensemos de ellos, o el mundo piensa de este grupo, de una manera correcta. De hecho, este es uno de los grupos religiosos más difamados en la actualidad. Esa palabra, hermano, puritano, se ha convertido en un adjetivo negativo. De hecho, hay escritores, periodistas. Por ejemplo, hay uno que se llama Metken, H.L. Metken, un periodista de Baltimore Sun, que a principios del siglo XX, escuchen lo que él dijo refiriéndose a un puritano. Él dijo: un puritano es alguien que teme que alguien en algún lugar pueda estar divirtiéndose. Esto es lo que la gente creía de los puritanos, como que era alguien que no se divertían, siempre como en un contexto negativo, en un adjetivo negativo. Por ejemplo, otro periodista que se llama Garrison Keillor, de Late Government Fame, perdonen mi inglés, dice: los puritanos que cuando llegaron a América con la esperanza... dijo que los puritanos llegaron a América con la esperanza de descubrir mayores restricciones que las permitidas por la ley inglesa. O sea, como que los puritanos eran un grupo, o sea, que no se divertían, que vivían con restricciones a todo nivel, que no eran un pueblo gozoso. Estos son dos ejemplos, hermanos, de estereotipos negativos acerca de los puritanos. Y sobre ellos es que hoy vamos a estar conversando sobre quiénes eran los puritanos. Y antes, hermanos, vamos a hablar un poco sobre el origen. ¿Cómo fue que este movimiento del siglo XVI, XVII, se originó? Este movimiento, hermanos, de los puritanos surgieron en Inglaterra, como les digo, en el siglo XVII,
que ha tenido, y ese es el punto de por qué como iglesia vamos a estudiar el puritanismo, qué influencia tiene sobre nosotros, qué podemos aprender de ellos. Y como les digo, hermanos, estudiar este tema de los puritanos ha tenido, hermanos, repercusiones a nivel mundial sobre lo que ellos hicieron, su legado, por así decirlo. Muchas de las iglesias, por ejemplo, hermanos, de la actualidad, trazan sus orígenes y siguen estudiando los aportes del movimiento puritano en la iglesia. Y hablando un poco, hermanos, y a modo de resumen de las clases anteriores que han estado dando nuestros hermanos Byron, Samuel, sobre la historia de la iglesia, a nosotros se nos habló de cómo fue que nació la iglesia anglicana. Y se nos mencionaba que el rey Enrique VIII, él declaró la independencia de la iglesia de Inglaterra de la romana. Él hizo esa separación, él fue el pionero en eso, y eso fue lo que dio origen al nacimiento de lo que se conoce como la iglesia anglicana, por medio de Enrique VIII. Luego su hijo, su sucesor fue Eduardo VI. Él era protestante como su padre, pero él tenía unas convicciones aún mucho más profundas que su padre, hablando de Eduardo VI. Y Eduardo VI, estoy dándole un poquito como del origen, de cómo fue que llegamos a los puritanos. Estamos viendo el nacimiento de la iglesia anglicana con Enrique VIII, luego quedó su hijo, Eduardo VI. Él tuvo un consejero, Eduardo VI, un consejero espiritual que se llamaba Tomás Cranmer. Y de hecho fue Tomás Cranmer el que él recibió. Tomás Cranmer era un consejero espiritual. El rey Eduardo VI le dio una libertad a Tomás Cranmer para escribir un libro sobre cómo debía llevarse a cabo el culto en la iglesia anglicana. Y ese libro es el que se conoce como el libro de las oraciones comunes, el libro de las oraciones comunes. Que debía usarse este libro en todas las iglesias anglicanas, debía ser integrado. Y este libro, hermanos, es bien importante, conforme a lo que Tomás Cranmer creía. Este libro de las oraciones comunes era una mezcla de la doctrina reformada y del ritualismo católico romano. Este libro era como una mezcla. De hecho, si nosotros vemos la iglesia anglicana hoy día, es como una mezcla. Tienen cosas buenas, por supuesto, sabemos que hay sus diferencias y sus ramificaciones, por así decirlo, pero era una mezcla. La iglesia anglicana es una mezcla, y este libro lo confirma, de la doctrina reformada y del ritual católico. Este libro fue adoptado por todas las iglesias anglicanas. Eduardo VI muere en el 1553, y él fue sucedido por su media hermana, que se conoce como María Tudor. Yo creo que el hermano Byron, como dice el hermano Aníbal, ella fue conocida como María la Sanguinaria, porque por supuesto ella fue la que promovió que a los protestantes, a los reformados, fueran ejecutados, fueran expulsados. Y ella, por supuesto, era católica, ella era una católica romana. Ella, por supuesto, hizo que la iglesia Inglaterra volviera al catolicismo romano. Y ella, María Tudor, muere 5 años después de su reinado, en el 1558. Luego de ella quedó su hermana Isabel I, que ella era protestante. Ella trajo paz a la reforma. Ella reafirmó la independencia de la iglesia de Inglaterra con la católica romana. Y fue en medio de ese reinado, de hecho ella restableció el libro de la oración común como guía de su culto, y fue durante el reinado de Isabel I que dio origen al movimiento puritano. Ahí fue donde nacieron los puritanos. ¿Y qué fue el movimiento puritano? ¿Quiénes fueron los puritanos? Hermanos, los puritanos eran un grupo de creyentes, clérigos y laicos ingleses, desde aproximadamente el 1550 hasta el 1662, en ese tiempo de la reforma y de la restauración monarquía. Y el punto de ellos, hermanos, el punto de los puritanos es que debido a que ellos estaban viendo precisamente esa mezcla entre la doctrina reformada y el ritualismo católico romano, ellos fueron ante la reina, de hecho, y le mencionaron los problemas que habían en la iglesia.
Y ellos se levantaron con la intención de purificar la iglesia, de hacer que la iglesia volviera a las verdades, a la reforma, a lo que habían enseñado los reformadores. Tenían la intención de purificar la iglesia de Inglaterra, dándole forma en estructura y visión bíblica. Los reformadores, pudiéramos decir que son los reformadores de la reforma en Inglaterra. Ellos son los reformadores de los reformadores de Inglaterra, son los reformadores de la reforma inglesa. Y nosotros pudiéramos hacernos la pregunta, ¿por qué vamos a dedicar una clase a estudiar a estas personas? Y hay varias razones, entre las que yo puedo mencionar, hermanos. Es que, primero, su pensamiento y su práctica, como les decía al principio, son precursores de nosotros. Ellos han tenido una gran influencia en cómo trabajamos como iglesia. También esta clase, hermanos, sobre los puritanos, y es bien importante que se mencione, no es una defensa absoluta, no pretende ser una defensa a los puritanos, pero al igual que otras figuras que observamos, de hecho, a lo largo de la historia y aún en la misma Biblia, hay mucho que nosotros podemos aprender de los puritanos, sin lugar a dudas, tanto bueno, pero también como malo. O sea, porque de hecho nosotros, hermanos, aunque claro, la idea de la clase es resaltar las cosas buenas y el legado y la influencia que ellos han tenido aún hasta el día de hoy, pero también es importante, hermanos, que ellos eran pecadores, como lo somos nosotros, como lo fue David, como lo fue Abraham, como lo fue Noé, como lo fue Moisés. Los puritanos fueron siervos de Dios, pero también ellos estaban ciegos en ciertos puntos, en muchas cosas, al igual que nosotros hoy, sin lugar a dudas. Hablando de ellos, hermanos, de los puritanos, antes de considerar a los puritanos, nosotros tenemos que es bueno, en cuanto al material, a la clase de 9 Marks, ellos mencionan 2 puntos que debemos revisar antes de entrar al movimiento puritano. 2 doctrinas de la reforma inglesa. Y la primera, como nosotros sabemos que es parte de la reforma, la primera era la justificación por la fe. Sabemos que ese fue un estandarte de la reforma protestante en Alemania, en Suiza, en Europa y por supuesto en Inglaterra. La teología de la justificación por la fe o sola fide, como se conoció. La reforma de Lutero, Calvino y otros restauraron la gran idea bíblica de que la justificación, ser declarados juntos ante Dios, se recibe solo por la fe. Las obras sirven como evidencia. La justicia no es nuestra, la justicia es de Cristo. Y como segunda doctrina, hermanos, clave en la reforma inglesa, es por supuesto, la teología de la Escritura, o lo que se conoce como la sola Escritura. Y esto es bien importante, hermanos, en cuanto a este tema de la sola Escritura en la iglesia inglesa, ya que la iglesia católica romana insistía, y este es el punto bien clave aquí, que la Biblia debía someterse a la autoridad de la iglesia, que es algo que continúa hasta el día de hoy. Ellos ponen, de hecho, su gobierno, el papado, el gobierno episcopal como ellos lo tienen, las tradiciones y posteriormente la Biblia. Así es como lo ve la Iglesia Católica aún hoy, no solamente en el siglo XVI y XVII. Pero por supuesto los reformadores que hicieron, dijeron, no, eso no debe ser así. La Biblia es nuestra máxima regla, autoridad de fe. Los reformadores argumentaron sola Escritura, lo contrario que la Iglesia, el pueblo de Dios debe someterse a la autoridad de la Biblia, no a las tradiciones o a lo que dice un hombre. Así la tradujeron. De hecho, los reformadores, ellos fueron los que promovieron las traducciones de la Biblia en sus idiomas comunes. Por eso fue que fue un tema tan importante en la Reforma, de que cada reformador, una de sus grandes labores era precisamente traducir la Biblia en los idiomas que ellos manejaban, con el propósito de ¿qué? De que la iglesia, de que el pueblo de Dios la tuviese como la tenemos hoy a nuestro idioma. Y eso fue uno de los trabajos de ellos. Lutero al alemán, Tyndale al inglés, y pudiéramos continuar. La iglesia obtiene su autoridad de la Biblia, no al revés. La iglesia se somete a la autoridad bíblica. Con la Biblia en mano, con la Biblia en manos de la gente, la interpretación del pastor se convirtió en el foco de las iglesias puritanas. Y les menciono estas dos doctrinas, hermanos, porque esas 2 doctrinas tuvieron una gran repercusión en la iglesia de Inglaterra.
Y fueron dos cosas que podemos mencionar debido a estas doctrinas que se vio afectado y fue lo que movió al puritanismo. Por ejemplo, la primera era el servicio de la iglesia. El servicio de la iglesia. Esta centralidad, hermanos, por ejemplo, que estamos viendo en sola escritura, fue lo que trajo una serie de consecuencias buenas, por supuesto, ya que esto cambió el servicio. Recordemos que la iglesia católica romana, y aún estaba pasando en la anglicana, la misa, por ejemplo, el bautismo de niños, eran los medios de salvación, eran el centro y no la predicación de la palabra de Dios. Y eso fue una de las consecuencias de la sola escritura. La pila bautismal estaba en la puerta de la iglesia, el altar de la misa estaba en el centro, el púlpito estaba a un lado, empujado a un lado. Los sermones, si había uno, dice el Mar Dever y los hermanos, dice, si había uno, duraban 5 o a lo mucho 10 minutos. O sea, era prácticamente nada. Y de hecho, y entonces ahí vemos el impacto que tuvo, donde ellos dijeron, no, la predicación de la palabra de Dios es el centro del servicio. Es el centro del servicio. Y eso fue lo que ellos estaban haciendo. La predicación de la palabra se trasladó al centro, desde un púlpito elevado en lugar del altar. Ahí vemos las consecuencias positivas. Y como segunda consecuencia positiva, el pastor, en cuanto al ministerio pastoral. Esto también cambió drásticamente, ya que en lugar de que alguien realizara una misa de unos minutos, leyera una breve homilia, habría un predicador y un pastor del rebaño de Dios. De hecho, así fue que surgió debido a esto, y ya vamos a mencionar a algunos de los puritanos, pero hubo uno cuyo trabajo, Richard Baxter, fue usado precisamente para esto, para llevar a que los hombres que estén llamados fuesen evaluados, fuesen capacitados, se centraran en el carácter. Surgió una intensa preocupación debido a esto por capacitar a los hombres para el ministerio y garantizar que solo hombres dotados y capacitados sirvieran como pastor. Aquí estamos viendo las consecuencias de la doctrina que ellos creían y cómo fue que se levantó. Algo que es bien importante, hermanos, mencionar como parte de esta historia, del desarrollo de los puritanos, es que pues tenemos que hablar de un rey, luego de que muere Isabel I. Isabel muere en el año 1603 sin hijos, y su legítimo heredero fue Jacobo VI de Escocia o Jacobo I de Inglaterra. De hecho, él tenía como que ambas monarquías. Su bisabuela era la hermana de Enrique VIII. La iglesia de Escocia ya era una iglesia presbiteriana en ese momento. Recuerden que se nos habló del fundador de la iglesia presbiteriana, que fue John Knox. Los puritanos miraron con gran esperanza lo que iba a ser el reinado, la sucesión de Jacobo I. O sea, estaban los puritanos, ellos estaban con Isabel, que fue como nació. Isabel muere y queda Jacobo I. Y de hecho ellos estaban como que bien esperanzados de que iba a haber una reforma en la iglesia, se iba a volver a la doctrina reformada, pero sabemos que no fue lo que pasó. Los puritanos bajo Jacobo, y este es nuestro siguiente punto. Los puritanos, hermanos, en el año 1603 le presentaron una lista a Jacobo, les presentaron una lista de las cosas que se debían reformar en la iglesia, como por ejemplo la desaparición del rito católico de la confirmación. Recuerden que en la iglesia católica hay una serie de ordenanzas, creo que son como 7 sacramentos, sacramento es la palabra, de hecho, ante lo que ellos enseñan, y fue esta una de las cosas por qué los reformadores le presentaron esta lista, la confirmación, lo cual lo consideraban no bíblico, inclinándose ante el nombre de Jesús durante el culto, no bíblico. Escocia tuvo que someterse a la sesión de una iglesia local, él necesitaba el episcopado. Este rey, y este punto es bien importante, este rey, como los anteriores, ellos querían que los ministros predicaran en cada iglesia, y ese fue uno de los movimientos de los reformadores. Recuerden que ellos estaban con el libro de la oración común, y eso era una norma de que en cada iglesia ese libro era el que dirigía el culto, el libro de la oración común. Y de hecho ya les voy a mencionar algo que ocurrió
que llevó a lo que se conoció como la Gran Expulsión. Pero, por ejemplo, este rey, o Jacobo I, él quería que los ministros que predicaran en cada iglesia usaran precisamente el libro de la oración común, y los reformadores dijeron, no, debemos usar la palabra de Dios. Los puritanos, como les digo, ellos fueron decepcionados por Jacobo, y lo bueno que se puede rescatar de este reinado, más allá de su oposición, de ir en contra de los puritanos, es importante mencionar que este rey Jacobo I, él sí fue el que dio inicio a lo que hoy conocemos como la King James Version, la versión del rey Jacobo. De hecho, fue este rey el que con un grupo de líderes, entre ellos de hecho aún arminianos, se pusieron a trabajar en esa traducción, en la King James, que es la que se conoce actualmente. Es una obra maestra del idioma inglés y una traducción fiel de las escrituras hebreas y griegas, por supuesto, al inglés. De hecho, aún este tema, dicen los hermanos, que fue una decepción para los puritanos, porque ellos aún en este tema de la traducción tenían que trabajar con arminianos en este trabajo, tenían que ir juntos, y ellos estaban, obviamente, recuerden que habían sus grandes diferencias. Luego de Jacobo, hermanos, estamos viendo un poquito de la historia, ya vamos a pasar a ver los distintivos, vamos a hablar un poco sobre qué creían los puritanos, la influencia, vamos a hablar un poco sobre quiénes fueron estos puritanos, a mencionar algunos nombres, vamos a mencionar algunos extractos de sus escritos que son muy profundos. Luego que Jacobo muere, queda su hijo. Estamos viendo el reinado. Recuerden que Inglaterra, aún hasta el sol de hoy, es un gobierno monárquico. Quiere decir que hay un rey que está gobernando en el país. Jacobo muere y su hijo Carlos I llegó al trono. Con este gobierno de Carlos I, obviamente la reforma puritana sufrió un revés. No es que estaba tan bien como con Jacobo, pero con Carlos sufrió un gran revés. De hecho, Carlos I se casó con una católica romana, la hermana del rey XIII de Francia, y simpatizaba con muchas creencias católicas. Este Carlos I, él tenía como consejero un arzobispo de Canterbury, William Laud, que era abiertamente arminiano y a menudo se sospechaba que era católico. Este Laud, y se menciona, es porque él era un gran enemigo de los puritanos, y de hecho él ordenó, este Laud con Carlos, ordenó la muerte y la mutilación de los puritanos. Él los mandó a sacarlos de la tierra, era uno de sus lemas, sacarlos de la tierra. Carlos persistió incluso en que se torturara a los puritanos, que salieran de la iglesia anglicana, y este evento de Carlos I fue lo que dio lugar a que muchos puritanos, obviamente, si nos están persiguiendo, nos están matando, nos están torturando, fue lo que llevó a muchos puritanos a salir de Inglaterra, y ellos salieron en primer lugar a Europa, por ejemplo a Holanda, fue un país donde ellos llegaron mucho, y a Estados Unidos, a lo que hoy conocemos como Estados Unidos, a este país. Gran parte de la cual fue América, que lo vamos a ver en un momento a modo breve, porque creo que por el tiempo no vamos a poder tocar mucho de los puritanos en Estados Unidos. Este Carlos, hermanos, como les digo, él persistió, fueron aproximadamente 20.000 puritanos que salieron de Inglaterra a América. Con este rey, el parlamento, cuando estuvo este rey gobernando, y esto es bien importante porque esto da como paso a un tiempo que se conoce como el interludio, donde cuando Inglaterra pasó de estar sin rey y fue gobernada por el parlamento. Fue con este rey, con Carlos I, y debido a esa persecución que se levantaron en el parlamento de Inglaterra muchos puritanos, y hubo una guerra, de hecho, una guerra civil inglesa. Eso fue lo que dio origen a esta guerra. Y este rey, Carlos I,
él muere en esa guerra. De hecho, muere decapitado por el Parlamento. Carlos reiteradas veces destituyó y volvió a reunirse con el Parlamento para tratar de lidiar, pero obviamente no pudo. Y aquí, hermanos, en este periodo de la guerra y del Parlamento, en los años 1642, más o menos, al 48, y aquí vamos a tocar el punto de la Asamblea de Westminster. Un evento que pasó, y aquí vamos a ver, hermanos, la gran importancia que tiene el puritanismo para nosotros hoy. La gran importancia que tiene el puritanismo hoy, de hecho aquí lo vamos a ver. Fue en este periodo de historia, hermanos, cuando Carlos muere, está gobernando el Parlamento, que bajo la dirección del Parlamento se reúnen, ¿saben? Más de 100 líderes puritanos religiosos, 100 teólogos, más de 100, se dicen que fueron como 121 puritanos que se reunieron en Westminster con el propósito de resumir, de hacer una síntesis de las doctrinas, de lo que ellos creían y lo que la iglesia debía creer. Ellos se reunieron en la abadía de Westminster para redactar la confesión de fe para la Iglesia Nacional. Aunque generalmente estuvieron de acuerdo en la teología calvinista, surgieron diferencias entre ellos, entre la mayoría, pero ellos abogaron por una iglesia presbiteriana nacional y un número pequeño de independientes dirigida por Thomas Goodwin. Pero el punto es que ellos se reunieron, hermanos, en ese consenso, en ese grupo de teólogos. Dice que fueron por varios años, aproximadamente 5 años, y fue esta reunión y este trabajo lo que dio origen a la confesión de fe de Westminster, la que dio origen también a lo que se conocen los catecismos. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha leído, el catecismo menor y el catecismo mayor. Fue en esta reunión donde eso surgió. Luego de la reunión de estos puritanos, fue eso lo que dio origen a la confesión. Por supuesto, habían puritanos presbiterianos, habían congregacionales. La Iglesia de Escocia aprobó de inmediato la confesión de fe cuando se completó en 1647, seguida por los congregacionalistas en el año 1648. Hay un evento que pasó bien importante, hermanos, en el 58, es que, por supuesto, los puritanos habían diferentes grupos. Estaban los presbiterianos, estaban los congregacionalistas, aún los bautistas, y ellos se reunieron y se desarrolló la confesión de fe de Westminster, pero no todos los puritanos estaban de acuerdo con esa confesión, porque recuerden que había un gobierno presbiteriano en la confesión de Westminster, y fue de hecho, hablan de 10 años después, que estos grupos de puritanos congregacionalistas se reúnen en Londres y hacen la declaración de Saboya de 1658, que lo que tiene esta confesión es unas diferencias en cuanto al gobierno de la iglesia de la Westminster. Y de hecho fue posteriormente a eso que en el año 1689 los bautistas reformados, no los bautistas arminianos, hicieron su propia adaptación de la confesión. Ellos querían clarificar la separación, por ejemplo, en esa confesión de la iglesia y del Estado, la autonomía de la iglesia local, el bautismo por inmersión, y solo aceptaban 2 ordenanzas, no sacramentos, 2 ordenanzas, el bautismo y la cena. Y fue allí, hermanos, en el 1689, que nace la confesión bautista de fe de 1689. Yo no sé si ustedes conocen esa confesión. Yo no sé si conocemos. De ahí es donde viene, hermanos. Es la confesión que como iglesia abrazamos. Por eso es que algunos se ríen, los que nos visiten, para que entiendan el chiste, porque nosotros somos una iglesia confesional y nuestra resumen de lo que creemos como iglesia está en esta confesión, en la confesión bautista de fe de Londres de 1680. Por lo menos se sabe en el año, hermano, por lo menos se sabe en el año. Y es importante, hermanos, que nosotros como iglesia estudiemos, repasemos, recordemos. De hecho, ese resumen, lástima no lo tengo acá, a veces uno entra en debates sobre la Trinidad. Hermanos, si nosotros hiciéramos el uso de la confesión nos ayudaría muchísimo, aún con los textos bíblicos, sobre
los puntos de la iglesia, el bautismo, la ordenanza, la palabra de Dios, Cristo, la Trinidad, etc. En ese periodo, hermanos, de 1649 a 1660, como les dije, se conoce como el interludio o el interregno, tiempo entre reinados. Había un tiempo entre donde gobernaba el parlamento y hubo un hombre, un puritano, que se llamaba Oliver Cromwell, que él era como el líder, él era el que estaba al mando del parlamento, pero él se negó a tomar la corona. Él era un puritano y estableció un programa para reformar la iglesia y el Estado, otorgando una mayor tolerancia religiosa, pero murió en el 58. Luego de Carlos I, luego de ese periodo, hermanos, luego de ese periodo de interludio, volvió al poder, al reinado, Carlos II, el hijo de Carlos I. Llegó al retorno de la estructura del episcopado para la iglesia y de hecho él reinstituyó el libro de las oraciones común. Continuó donde había quedado su padre, tratando de acosar a todos los puritanos, y él se declaró un católico. De hecho fue en este reinado, hermanos, y ya había pasado anteriormente con Carlos I, fue con este reinado de Carlos II donde la gran mayoría de los puritanos salen de Inglaterra. Y es en este reinado de Carlos II donde es lo que se conoce como la gran expulsión. Este fue un verdadero golpe para tres denominaciones, los bautistas, los congregacionales y los presbiterianos. Ellos eran pastores expulsados. Y de hecho, hermanos, a ellos, en este proceso de expulsión, porque recuérdense que los puritanos, hermanos, ellos eran por su deseo de amor, de estudiar la palabra de Dios. De hecho, ellos fueron muchos fundadores, ya los voy a mencionar, por ejemplo, de la Universidad de Harvard. Ellos fueron uno de los fundadores, fueron los fundadores de esa, pero ellos eran también estudiantes, fundadores en Cambridge o Oxford, por ejemplo. Y ellos, cuando son expulsados por Carlos II, ellos eran maestros, ellos enseñaban, eran pastores y enseñaban en esas universidades. Debido a Carlos II, que decide torturarlos, seguirlos matando, a ellos se les prohíbe que vayan a las universidades, que enseñen. De hecho, se les prohíben que estén en un rango máximo de 5 millas aproximadamente a las ciudades donde estaba la iglesia anglicana. A ellos se les prohibió, hermanos, se pueden imaginar la cantidad, o sea, sus trabajos, las universidades, acercarse a la iglesia, y por supuesto ellos tuvieron que salir. Y esa salida es lo que se conoce como la gran expulsión, que fue un verdadero golpe. De muchos sentidos, y escuchen esto es bien interesante, en muchos sentidos este punto es el final del período puritano en Inglaterra. Ya no, ellos fueron expulsados de las iglesias de Inglaterra, ya no para purificarlas, sino para plantar nuevas iglesias fuera. A principios de 1600, muchos puritanos vieron poca esperanza de reformar la iglesia, por lo que comenzaron a buscar otro lugar donde permanecer, donde establecer su propio modelo de una comunidad cristiana reformada y puramente protestante. Y por supuesto, una de las soluciones fue Norteamérica. Ellos vinieron a este país. Entre los distintivos, hermanos, permítanme mencionarles 4 distintivos de los puritanos. Vamos a ver un poco las creencias, qué creían ellos, y vamos a mencionar a algunos puritanos. Por ejemplo, entre los distintivos de ellos, hermanos, algo que los caracterizaban a ellos rechazaron el persignarse, inclinarse en los rituales del culto anglicano católico, para sustituirlos por más tiempo para cantar salmos y la predicación de las Escrituras. Eso fue algo que caracterizó a los puritanos. Ellos iban en contra del persignarse, del arrodillarse en el culto, y decían, no, nosotros tenemos que irnos a la iglesia más centrados en la palabra, tenemos que reunirnos para escuchar la palabra y para alabar al Señor con cánticos, con salmos. De hecho, la mayoría de ellos era salmo, ellos creían en la salmodía absoluta, creo que así se dice, no sé si que es únicamente cantar salmos. Eso es lo que hacían ellos. La alabanza, decían el libro de la Biblia, los salmos, únicamente los salmos para la alabanza. Eso era algo que los distinguía. La mayoría de los puritanos apoyaban un gobierno de iglesia presbiteriano, un grupo pequeño congregacional y una mayoría, un gobierno episcopal.
Hermanos, nosotros como iglesia, y acorde a la Confesión precisamente de Fe de 1689, nosotros somos una iglesia congregacionalistas. Nosotros no somos una iglesia presbiteriana, episcopal. Y eso lo que significa, hermanos, es que la iglesia ella misma toma sus decisiones. No necesitamos de un ente externo o de un grupo externo fuera. No, la iglesia es autónoma. Ella puede tomar sus propias decisiones en cuanto a las decisiones de su iglesia. Los puritanos usaban una vestimenta simple. Sus pastores, recuerden que el tema del ritual en la iglesia católica, como lo vemos hoy, ellos tenían que usar, no chaquetas así como la que yo tengo, sino ellos tenían que usar sotana y unas cuantas cosas. Los puritanos decían, no, una vestimenta simple. En vez de usar sotana, se vistieran con ropa de maestro normal. Y como cuarto distintivo, los puritanos, por su interés en el estudio de la Biblia y de la teología, ellos fueron entusiastas y comprometidos con la educación. Por eso fundaron escuelas y universidades como Harvard en 1636. Hablemos un poco de qué creían los puritanos. Vamos a mencionar algunas. Yo tengo acá 17 puntos más o menos que creían los puritanos. Voy a mencionar varias. Por ejemplo, ellos eran calvinistas de 5 puntos. Los puritanos eran calvinistas en 5 puntos y creían en la doble predestinación. Ellos creían en la autoridad infalible y suprema de la palabra de Dios. Ellos creían en la conversión personal solo por medio del arrepentimiento y la fe, la justificación por la fe, solo por la fe, por imputación, el estudio bíblico personal, eso era lo que ellos creían que se debía hacer. Perdón. La importancia de la predicación bíblica, debía ser el centro del servicio, la predicación. Ellos creían en una santificación progresiva y piadosa. Como octavo punto, ellos creían nada más en las dos ordenanzas, el bautismo después de la conversión y la cena del Señor. Los presbiterianos puritanos, ellos los llamaban sacramentos y bautizaban infantes. Los congregacionalistas, los puritanos congregacionalistas, por supuesto que no. Ellos bautizaban creyentes. Como noveno punto, ellos creían en la existencia de Satanás y los demonios y condenaban precisamente la brujería y todas esas cosas. Como décimo punto, la mayoría de los puritanos creían en el premilenialismo histórico, creían que era la responsabilidad del gobierno civil hacer cumplir la moral cristiana, la adoración religiosa, la educación universal y la promoción de la ciencia. De hecho, este era un tema bien marcado, como lo es hoy en día, la relación que hay entre la iglesia y el Estado. O sea, ese es un tema que siempre ha generado gran controversia, que es un punto siempre de debates. ¿Dónde comienza la responsabilidad de uno? ¿Dónde termina la responsabilidad del otro? Y es bueno que uno esté claro en ese tema. Rechazaron, por ejemplo, escuchen este punto, que lo que ellos creían, ellos rechazaron la celebración de días festivos de origen pagano. Ellos condenaban ellos rechazaban eso. La Navidad, entre otros. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero ya estamos viendo a veces, ¿sabe? Como a veces nosotros nos vemos, caídos, pecadores. Rechazaron los días de domingos, por ser el día del Señor, prohibieron la recreación. Menciono esto, hermano, porque a veces es bueno también saber, o sea, y aprender de los errores de otros. O sea, y aprender y crecer y saber que como lo hemos dicho ya varias veces, somos falibles. Solo Dios y su palabra es perfecta, es infalible. Ellos prohibieron la práctica de deportes violentos, como el box, peleas de gallos, etc. Ellos permitían el tomar vino, pero no emborracharse. Ellos permitían el divorcio por infidelidad o por incumplimiento de las responsabilidades sexuales, sin importar si hombre o mujer fuera el demandante. Ellos rechazaban el uso, escuchen esto, ellos rechazaban el uso de instrumentos musicales y las canciones que no fueran salmos bíblicos. Hermanos, aquí tengo un tuyo, son las 2:15. Tenía aquí material sobre la historia puritana en los Estados Unidos, pero vamos a pasarlo por tema de tiempo.
Permítanme mencionarles algunos de los puritanos que ya estamos familiarizados un poco. Hay al menos 200 puritanos famosos y solo vamos a mencionar uno. De hecho, hay un hermano pastor que es un experto en esta materia, que es Joel Beeke. No sé si ya lo conocen. Este hermano, de hecho, hay un seminario puritano reformado en Michigan, creo que es que están ellos. Y de hecho, en la iglesia donde nosotros estábamos, en Venezuela, un hermano salió de nuestra iglesia a estudiar en ese seminario. Y está allá y se graduó y hoy día sirve como pastor. Y él salió de ese ministerio, de ese seminario. Joel Beeke, experto en el tema, él menciona 10 puritanos, 10 famosos puritanos con una gran influencia. Anthony Burgess, Thomas Goodwin, John Owen, Jonathan Edwards, William Perkins, Thomas Watson, Thomas Brooks, John Flavel, Juan Bunyan, Thomas Vincent, y pudiéramos seguir. Hablemos un poco, hermanos, sobre los escritos puritanos. Los escritos puritanos. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer un poco sobre los puritanos. Por supuesto, son materiales muy enriquecedores, pero a veces un poco difíciles de leer por su cultura, por su momento, muy pesado, por su lenguaje. Cuando ellos escribían algo, realmente lo hacían. Cuando ellos, por ejemplo, escribían sobre un tema, pensaría, después de leer algunas cientos de páginas, o muchas páginas, seguramente ellos cuando hablaban de un punto, hablaban mucho y después volvían a hablar de ese mismo punto, pero desde otra perspectiva. Y desde otra perspectiva. Por eso es que los escritos son muy profundos y extensos, pero muy enriquecedores, aunque por supuesto no todos. Leer a los puritanos, dice el Ministerio Neymar, leer a los puritanos es una práctica meditativa. Leer a los puritanos debe hacerse en calma, a veces puede ser frustrante por su lenguaje. Debes leerlo, unos consejos que dicen para leer a los puritanos. En tranquilidad, disminuir la velocidad de lectura, son como unos tips para aprender a leer. Pero el punto de los escritos de los puritanos, hermanos, es que ellos exaltaban la gloria de Dios en sus escritos. Exaltaban la gloria de Dios, sus misericordias, la magnificencia de Dios, contemplar a Dios, su gloria, su palabra. Muchos de ellos fueron escritos como sermones. Por ejemplo, hay un escrito de un puritano, y ya que lo toqué, se me quedó. Iba a traer un extracto de un libro que leí esta semana, de un pastor, y él menciona a John Bunyan. Juan Bunyan fue el escritor del Progreso del Peregrino. De hecho, se dice que este libro ha sido, después de la Biblia, uno de los más libros leídos. Y ese libro es, hermano, excelente. Ese libro se nos narra la historia de cristiano y su peregrinar como cristiano durante toda su vida. Ese libro es, hermano, cuando yo leí ese libro, que el Señor me trajo la reforma, yo quedé impactado con ese libro, le digo. Y ese libro, ¿ustedes saben cuándo lo escribió Juan Bunyan? Cuando estaba preso, hermano. Y de hecho el extracto que yo les quería traer era, yo estoy leyendo un libro sobre cómo instruir el corazón de tu hijo, va de la mano con cómo rastrear el corazón de tu hijo. Y el hermano dice que fue en ese tiempo de la cárcel, y vemos que Dios lo usó. De hecho, él estuvo aproximadamente como 13 años en la cárcel. Y él dice que en ese tiempo de la cárcel, no solamente Dios lo usó para escribir muchos libros, sino que él dice que en ese tiempo de la cárcel, él aprendió a amar a Dios más que cualquier cosa. Porque él decía que, y a todos nos pasa, yo no puedo estar ni siquiera un día sin mis niños, sin mi esposa, sin mis niños. Y él decía que cuando él estaba en la cárcel, él amaba y anhelaba ver a su esposa y a sus hijos. O sea, hermano, es un amor, o sea, bíblico, de hecho. Y él decía, pero no, como no los puedo ver, tengo que centrarme en mi amor por Dios, que sí está conmigo. Y eso fue lo que lo llevó a él precisamente a escribir mucho. Pero Juan Bunyan fue precisamente un excelente escritor puritano. Es una historia. Juan Bunyan era un bautista y un mecánico, y escuchen esto, Juan Bunyan era un bautista y un mecánico que reparaba ollas. Esto era lo que era Juan Bunyan. Pero también era un predicador talentoso.
Carlos II, escuchen esto, Carlos II escuchó una vez la predicación de Juan Bunyan y le preguntó a John Owen, otro puritano, le dijo, siendo él mismo un profesor educado en Oxford, John Owen era un profesor educado de Oxford, Juan Bunyan era un mecánico reparador de ollas, y Carlos II lo escuchó predicar. Y Carlos le dice, ¿por qué todos van a escuchar a este predicador, un mecánico? Y Owen respondió, Señor, yo daría todo mi aprendizaje para poder predicar un sermón como ese hombre. Para poder predicar un sermón, imagínense la pasión, la entrega, el don, cómo Dios usaba a este hermano y a muchos. Por mencionar algunos de los escritos, hermanos, permítanme mencionar primero, por ejemplo, entre los escritos, libros que recomendamos, hermanos, para que lea de los puritanos, por ejemplo, John Owen, La mortificación del pecado. Ese libro 100% recomendado. Por ejemplo, Richard Baxter, Un llamado a los inconversos. Y fíjense, permítanme leerles este extracto. Dice, no les hablamos, hablando Richard Baxter en este libro, dice, no les hablamos de su miseria para hacerlos sentir miserables, sino para impulsarles en busca de la misericordia. Son ustedes quienes han traído esta muerte sobre ustedes mismos. Les contamos también otra muerte, una incluso inútil y un tormento mucho mayor que caerá sobre aquellos que no se conviertan. Ese extracto está en ese libro de Un llamado a los inconversos. Hay un libro, hermano, de oraciones, yo en su momento leí unas porciones, no lo pude leer todo, que se llama El Valle de la Visión. El Valle de la Visión. Ese libro es como un resumen de las oraciones puritanas. Hermano, si nosotros queremos aprender a orar, saber cómo orar, sabemos que el Señor nos enseñó en Mateo, pero este libro va a enriquecer nuestras oraciones, hermanos. Yo le recomiendo que lo lea, que escuche este libro. Es una colección moderna de oraciones puritanas, organizadas y clasificadas según el tipo. El Valle de la Visión se llama. Richard Sives, La Caña Cascada, otro libro conocido entre sus contemporáneos como el Cuentagotas Dulce. El pastor puritano conocido por su predicación, La Caña Mayugada. El libro se centra en el tercer verso de Isaías 42 que dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Desglosando ese versículo, Sives hace un trabajo magistral de consolar y alentar a los cristianos en su caminar con Cristo. Hay un escritor, hermanos, hay dos escritores, dos pastores cuyo ministerio también fue centrado en los puritanos. Uno de ellos fue J.I. Packer. Gracias, hermano. Él sugiere 6 áreas en que los puritanos pueden instruirnos hoy. ¿Cómo los puritanos pueden instruirnos hoy? Y, por ejemplo, la primera es la integración por sus vidas cotidianas. Todo lo que los puritanos pensaban, decían y hacían eran vistos como sagrado. Y todas las facetas de la vida era para la gloria de Dios. Aquí vemos la influencia que ha tenido el puritanismo y aún en nosotros, en cómo nos han ayudado a ver lo que la Biblia enseña, en que y esa era parte de la reforma, en que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. No solamente cuando el pastor está predicando o el maestro, cuando estamos cantando con nuestras manos abiertas en el culto, no. Todo lo que hacemos, yo le decía a mi hijo estos días, todo lo que hacemos, yo soy papá para la gloria de Dios, tú eres un hijo para la gloria de Dios, tu mamá es esposa, es dentista para la gloria de Dios, tú eres zapatero para la gloria de Dios, tú eres un cantante, un taxista, un Uber, un vendedor de logos, un pintor para la gloria de Dios. Y eso fue algo que promovían los puritanos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ellos hablaban de la calidad de su experiencia espiritual, meditaban constantemente en las Escrituras y en el Señor y se dedicaban a un intenso autoexamen a la luz de estas verdades. La pasión por la acción efectiva. Eran hombres de acción en el molde reformado puro, activistas cruzados sin una pizca de autosuficiencia, trabajadores para Dios que dependían por completo de Dios. Ellos, por ejemplo, entre los otros puntos era el programa para la estabilidad familiar. Ellos hablaban de que un amor y compromiso entre los esposos, era algo de lo que ellos hablaban, de su influencia, y una pasión y devoción en la crianza de los hijos. Ellos hablaban del sentido del valor humano, la dignidad de todo ser humano, porque todos habían sido creados a la imagen de Dios. El ideal de la renovación de la iglesia, siempre buscaba la obra de la reforma. J. Packer resume, el puritanismo fue esencialmente
un movimiento para la reforma de la iglesia, la renovación pastoral, la evangelización, el avivamiento espiritual, y además era una visión del mundo, una filosofía cristiana total. Así definía J.I. Packer el puritanismo. Una filosofía cristiana total. Permítame leerles, yo tengo acá, de hecho, permítame leerles una porción del libro La oración del Valle de la Visión. Escuchen esto. Dice: oh Señor Dios, sin el perdón de mi pecado no puedo descansar satisfecho. Sin la renovación de mi naturaleza por gracia, nunca puedo descansar tranquilo. Sin las esperanzas del cielo, nunca podré estar en paz. Todo esto lo tengo en tu Hijo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Vemos esa porción de la oración puritana. De la oración puritana. Gracias, hermanos. Permítame leerles 2 o 3 extractos más y terminamos. Por ejemplo, permítame leerles, vamos a leerle este de John Owen, Tentación y Pecado, el escrito Tentación y Pecado. Dice: hay misericordia y una compasión inquebrantable en Dios, de modo que aunque mi propia condición actual esté llena de oscuridad y no vea liberación, aún así me propongo permanecer esperando en Él. ¿Quién sabe lo que estas infinitas tiendas y tesoros de misericordia y alivio que están con Él me puedan proporcionar por fin? Si vemos uno de los escritos, aquí tengo un escrito largo de John Bunyan. Permíteme buscarles una tal vez más corta. Tengo acá otra. Permítame leerles esta, que esta fue muy impactante, de Richard Sibbes. Dice: ¿por qué debemos temer a la muerte? No es más que un pasaje a Cristo. Dice él, es una pregunta. ¿Por qué debemos temer a la muerte? No es más que un pasaje a Cristo, no es más que un sargento sombrío que nos permite estar entre un palacio glorioso, que nos quita los cerrojos y que nos quita los trapos, que podemos vestirnos con mejores túnicas, que termina con toda nuestra miseria y es el comienzo de nuestra felicidad. ¿Por qué debemos temer a la muerte? Es solo una desviación hacia una mejor condición. No es sino como el Jordán para los hijos de Israel, por el cual pasaron a Canaán. No es sino como el mar Rojo, por el que iban en esa dirección. Por tanto, no tenemos motivos para temer a la muerte. En sí misma es un enemigo, pero ahora es inofensivo, ¿no? Ahora se ha convertido en un amigo, amigable para nosotros, un dulce amigo. Es una parte de la conjunción de la iglesia, la muerte. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo y Apolos, sea la vida, sea la muerte. La muerte es nuestra y para nuestro bien. Nos hace más bien que todos los amigos que tenemos en el mundo. Determina y termina toda nuestra miseria y pecado. Y es los suburbios del cielo. Nos deja entrar en las alegrías celestiales. Vean cómo veían la muerte los puritanos, como nuestro dulce amigo. Imagínense, porque entendían a dónde es que íbamos y como nosotros debemos entenderlo. Permítanme, yo voy a terminar con este párrafo, la influencia del puritanismo, hermanos, y damos espacio, ya nos quedan como 5 minutos, dice, la influencia del puritanismo. El puritanismo es uno de los movimientos espirituales más influyentes en el mundo después de la Reforma. ¿Sí vieron la importancia que tiene el puritanismo? Después de la Reforma, el movimiento más importante, su impacto directo en la fundación de los Estados Unidos y en la propagación del cristianismo a nivel mundial tiene alcances imposibles de medir. Su profundidad teológica, su erudición, su devoción incuestionable, su impacto social y su pasión radical por el Evangelio y por la gloria de Dios los hace uno de los movimientos más espiritualmente sanos de toda la historia de la Iglesia. A través de sus escritos todavía siguen impactando y cambiando vidas. Esos fueron los puritanos, por supuesto, con errores, con fallas, con hasta algo de legalismo, pudiera mencionarlo personalmente, pero con mucho que aprender de su vida piadosa. Mucho que aprender, de aprender de su vida, cómo veían la vida, cómo servían al Señor, cómo amaban a Cristo, a su palabra.
Sin lugar a dudas, hermanos, los puritanos son un ejemplo para nosotros. Y debemos darle gracias a Dios por esos siervos que Él levantó, cuyas naciones en las que hoy estamos, nosotros estamos en este país, y uno de sus fundadores fueron puritanos. ¿Sí vemos? Nosotros tenemos hoy día como iglesia la confesión, y puritanos fueron los que Dios usó para escribirla, que ha ayudado, sí, a dividir a muchos, pero a otros a mantenernos unidos. Y vemos la influencia en la educación. Decían que ellos, en el tiempo de ellos, prácticamente no había analfabetización, porque se promovían que la gente estudiara, aprendieran a leer, aprendieran a escribir para leer las escrituras. Entonces vemos el impacto que el movimiento puritano ha tenido y por el cual estamos agradecidos con el Señor. Hermanos, nos quedan como 2 minutos.